Hola a todos, esta es La Ventana Universitaria, un espacio para abrir conversaciones que no siempre caben en la clase. Soy Gabriela Fernández y junto a mí está Carolina Becerra. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Gabriela Fernández. Yo encuentro que nos ha ido bien con este podcast. Dentro de lo, o sea, de lo razonable, ¿no? No esperábamos que nos escucharas. No somos lo que importa, ¿no? No, yo iba a decir otro que, ¿cómo se llama este? Tomás, experta en nada. Claro, o Tomás va a morir. No, yo eso no lo he escuchado. No, este es el podcast, creo que es el número 1 de Chile. ¿De qué se trata? Mira, son 3, yo lo escucho, es que sabes que yo necesito mucha risa en mi vida. Yeah. Entonces, en general, los podcasts como de risa me gustan caleta. Esto es un humorista que se llama Edo Caroe. Ay, no me gusta. ¿No? No, bueno, ya, no importa. Él entonces tiene 2 amigos como... A mí me dicen que no tengo sentido del humor, ¿sabías? ¿Quién te dice eso? Mi hijo. Ah, pero bueno. Ya. No, porque a mí no me gustan mucho los humoristas. Ah, yo los amo. No me río. Yo me río con mis cosas, con las tuyas, ¿cachai? No, como en la cotidianidad, pero el humor, no. Yo, así con esta cosa como del stand-up comedy, no. Yo, o sea, si yo tuviera un poco más valor en mi vida, yo me dedicaría a eso. ¿En serio? Sí, me encanta. ¿Y por qué no escribís libretos humorísticos? Porque con suerte me alcanza el tiempo para hacer el podcast. Para hacer esto, como actividad extra. Ya, pero no estamos desviando del tema. Bueno, la cosa es que ya, entonces, ¿Tú crees que nos ha ido bien? No, espérate, te estaba terminando de contar, no sé por qué le estoy haciendo promoción a otro podcast, ni que estuviéramos a la par, pero bueno. Ya, entonces estos son 3 jóvenes, debo decir. Te salió muy vieja eso. Pero es que es la realidad, pues, Gabriela. Ya. O sea, ¿qué le vaya a hacer? No hay nada. En todo caso, me encanta ser vieja. No, a mí me carga que me digan señora, me ofendo. No, me da lo mismo. ¿Sabes lo que más me gusta? Que hay tanta cosa que no me importa nada, que antes me importaba. ¿Eso tú crees que es la vejez? No sé, bueno, no sé, o a lo mejor es madurez, en verdad. Ya estoy madurando, pero sabéis que no, eso es algo que ha subido mi nivel de felicidad diaria, pero considerablemente. Qué bueno. Sí. Quiero ser como tú. Bueno, la cosa es que, ya, entonces, se llama Tomás va a morir porque parece que a uno de los 3 personajes, que se llama Tomás, le diagnosticaron en algún momento algo en el corazón. Parece que al mismo tiempo que cuando estaban partiendo. Pero ahora estos gallos son, o sea, te digo que facturan. O sea, ese sueño tuyo que tenés como de vivir de esto es posible cuando eres de ese tipo. O sea, los tipos se forran, así como tienen auspicio, no sé. ¿Y tú por qué crees en tus parámetros, en tu mirada? ¿Por qué dices que nos ha ido bien? Porque, claro, no es lo que, tal vez no es lo que pensábamos al principio, pero sí, por ejemplo, el hecho de que uno, en general subimos esto a las 8 de la mañana los lunes, y a veces yo lo reviso cuando vuelvo de clase, tú a las 11:30, y ya hay 4 o 5 personas que no escucharon. Capaz que sea, no sé, pues, nuestra familia, pero no creo. Yo estoy indignada porque mi familia no me escucha. No, se lo mostré, o sea, mi familia escuchó el primero y dijo, felicitaciones y ya, chao. Nadie más escuchó el podcast. Sí, a mí también me pasó un poco eso. Y mi hijo se lo mostré y me dijo, cuando vaya a la universidad lo voy a escuchar. Sí. Eso, el primero lo escucharon, después no. Pero en verdad no es un programa hecho para ellos. Así que no me importa. Lo que sí sé es que gente, estudiantes se acercan, nos mandan correos, sí, o sea, nos piden temas. O sea, que por lo menos 5 o 10 personas, lo ideal habría sido, claro, los, no sé, 1000 que entran en ingeniería, no tengo idea, que no estén escuchando, pero que haya gente a la que le haya llegado, yo creo que algo que me tiene contenta. A mí también. Sí. Y además que yo creo que parte de pasarlo bien, el éxito se mire de distintas maneras, ¿no? Pasarlo bien para mí ya es este espacio, como vamos a grabar, hoy es como check, felicidad instantánea, ¿no? O sea, tú sabes que mi sueño en la vida habría sido estudiar periodismo. Sí.
No Así hice- como la segunda cosa que más me gusta en la vida es como el periodismo, la política, la radio, no sé cómo eso. Y yo estaría haciendo esto todo el día. A mí no me dan como que siento que me voy a quedar un momento sin tema. ¿Acá? Sí, pero siempre me aparecen. No. Eso es. Yo No. lo paso bien. Podría hacerlo todos los días. Pero como que me da susto como que Compremos agotarme. un estudio de radio. Eso, agotarme como los temas. Pero Gabriela, si nosotros, digamos la verdad, nosotros teníamos un podcast Sí. que en alguna parte de internet debe estar hace como 15 años, ¿no? 10 años. ¿Qué edad tiene Borja? 11. Ya, entonces hace 12, 13 años. Sí, hablamos Sí. puras leceras. Y hablábamos pura lecera. No, hablamos mucho política. Sí, hablábamos un montón. Política y humor. Antes que fueran famosos los podcasts, fuimos pioneras, Sí, Carolina. sí. No habían estas plataformas. No, porque decía el nombre del podcast. Curvas elípticas. Ya. Así se Sí. llamaba. Y era ahí lo pueden buscar. En alguna parte estará. Sí, y no, era bueno. Sí. Y una vez hicimos un en vivo que así, Con estudiantes, ¿te con acuerdas? ese, Y nos escribían por Twitter. sí, no, Sí. lo pasábamos bien. Porque no había Instagram. No había Instagram en ese tiempo, ni me No, acuerdo. No. O quizás no llegaba. ¿Te acuerdas que Instagram antes era solo para iPhone, bien exclusivo? Partió así. No tenía idea. Sí, pues no podía tener si no era iPhone. De, Era bien así como No de te elite. puedo creer. Partió como una plataforma de elite. oh, qué apestoso. O sea, los Android no podían tener la aplicación. No. Bueno, ya. Yo creo que sí había Instagram. Ya, Estoy yo creo que pensando que sí. nos desviamos, pero así ya de manera... No, nos fuimos así divergentes total. Ya, pero ¿cuál es el tema para Ya, hoy? Porque nosotros igual hacemos la tarea. Sí. O sea, decimos, vamos a hablar de esto, y a veces nos ha pasado que no hablamos el tema porque partió y nos fuimos, pero sí tenemos un tema que queremos hablar hoy. Carolina. De hecho, lo que me gusta del podcast es que esto queda en algún momento, queda en la internet, o sea, queda como que ya, lo dijimos, me puedo morir tranquila. Entonces, en algún momento nosotros conversamos, tuvimos un capítulo de estas cosas que yo había pensado respecto a la matemática, y hoy día vamos a hablar de lo que tú estás trabajando, que a mí me parece pero maravilloso, que es una idea de crear un estilo, un tipo de... O sea, el título es Aprendizaje basado en representaciones. Sí. Que yo entiendo que eso es, partamos con eso. ¿Qué es? ¿Es un tipo de aprendizaje, algo que uno puede implementar? Una metodología de aprendizaje. Ya. De exclusiva para la matemática, porque hay muchas metodologías, o la mayoría de las que yo he trabajado, es como que son para todas las disciplinas. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas yo lo puedo implementar En proyectos, en equipos, en da lo mismo física, en física, química, biología, ya, en cualquier etcétera. disciplina. Ya. Pero esta ABR, es exclusiva para matemáticas, exclusiva para matemáticas. Ya. ¿Qué significa ABR? Aprendizaje. basado en representaciones. Eso, Ya. esa es la sigla. Ya. ¿Y qué? Ya, mira, como que la inspiración viene, se Eso. basa en una teoría de Raymond Duval que habla sobre las representaciones, y en el fondo como que si yo lo quisiera hablar para mis estudiantes, es que él sostiene, y por supuesto es la que yo creo, pues si no, no podría Sí, trabajar obvio, en claro. eso, es que el aprendizaje de la matemática es bien distinto a las otras disciplinas. Y ¿En qué sentido? en el siguiente sentido, por ejemplo, cuando tú estudias medicina, estudias un riñón, tú accedes al riñón. El riñón existe, podéis sacar una copia 3D o podéis ver un riñón. Claro. Y puedes acceder al objeto que estás estudiando, ¿no? Ujú. De manera tangible. Sí. Sí. Y la diferencia con la matemática es que son ideas, conceptos. O sea, uno habla de una cosa que es una función. Ujú. Y uno dice, ya, uno tiene una idea abstracta, que es una cosa que está en la cabeza o como que en el aire, ¿de acuerdo, no? Y uno accede a una función y puede trabajar con la función y estudiar una función una vez que tiene una representación de la función. O sea, digamos así como una foto en particular. O puede ser una foto, o alguna manera de hablar de la función. Ujú. Y para eso, por ejemplo, uno puede dar la fórmula de la función. Ya. O puede dar el El gráfico gráfico de la función. Ya, perfecto. Y si bajo ciertas estructuras puede dar la tabla de valores de la función. Y el aprendizaje entonces Entonces uno accede a la matemática a través de representaciones. Es como aprender un idioma.
Ya, pero tú me dices, entonces, los objetos matemáticos tienen distintas representaciones. Y para acceder a ellos necesitáis alguna. Es como por lo básico, Por lo digamos. básico. Y la matemática, entonces, ¿qué sería? ¿Sería como transitar entre una O sea, representación que hay y varias otra? cosas. Por ejemplo, Duval sostiene que solo hay aprendizaje, como que en el fondo hay solo aprendizaje cuando uno tiene, por ejemplo, un objeto matemático y logra entonces traspasar información, propiedades, características desde una representación a otra, Ya, convertir perfecto. representaciones. Ya. Y esto que yo vengo no es solo mío, también yo estoy trabajando con un colega que se llama Relly Pelicer, que le mando un saludo. Ya, entonces lo que nosotros somos un poco más amplio en ese sentido, como Ujú. que nosotros creemos que, y está puesto en nuestra metodología, es que hay aprendizaje matemático en la medida de que hay 3 procesos cognitivos, y en esos 3 hay aprendizaje de distinto tipo. Ya. Uno es cuando uno puede representar algo, ¿no? Ujú. Cuando, por ejemplo, tienes un problema, incluso de la naturaleza, y tú lo llevas a una representación o en una ecuación, por ejemplo, ahí ya hay aprendizaje, hay un proceso cognitivo que uno logra, ¿no? Entonces, en el proceso de representar, entonces una vez que uno representa, también lo que hace es manipular el objeto, ¿no? Tenemos una ecuación, tenemos un problema, lo llevamos a una ecuación, manipulamos la ecuación, sumamos, restamos, despejamos. Esto que los alumnos llaman despejar, eso es trabajar con los símbolos, ¿no? Nosotros dijimos ya, este problema, este fenómeno se escribe como esta ecuación y uno manipula la ecuación. Eso es tratar, ¿no? Ya, perfecto. Y también está el otro proceso cognitivo, que es el que se refiere Raymond Duval, que es el de convertir, ¿no? Que es como Y eso es transitar entre entre representaciones. distintas representaciones. Ya. Y eso que yo te hablo es como una taxonomía que nosotros proponemos, Ya. que es que en el fondo cuando uno aprende y enseña matemática tiene que... voy a ponerlo desde otra perspectiva, cuando uno aprende matemática hay distintos, quiero hablar de niveles porque no están jerarquizados, son Ya. horizontales. Es que está representar, tratar y convertir. ¿Qué quiere decir? Represento, tengo una idea, un objeto o alguna propiedad matemática, la represento a través de símbolos. Cuando yo digo símbolos, no tienen por qué imaginarse álgebra, ecuaciones también. Hay otro tipo de representaciones. Otra cosa es cómo manipulo en ese sistema de símbolos, sin salirme de ese sistema de símbolos, cómo modifico las cosas. Y la otra es cómo de este sistema de representación que tengo puedo pasarlo a otro para mirar desde otra perspectiva en la que me es más rico el lenguaje y sacar las propiedades que yo quiero. Entonces, el consejo tal vez para nuestros estudiantes sería, mire, si usted quiere realmente sentir, más que sentir, aprender matemáticas y usted está estudiando en un curso de matemáticas, primero identifique cuál es el objeto de estudio, ¿sí? Y trate de representarlo, buscar, digamos, dentro de los contenidos que le están pasando, como buscar sus distintas representaciones. Eso sería como el primer paso que tendría que hacer un estudiante. Es que sabes que aquí como que lo que nosotros hacemos firmemente es que esta metodología, por algo, tenemos la taxonomía y tenemos la metodología, es que esto tiene que hacerlo un profesor también. O sea, no es que el alumno se ponga a buscar representación en la nada, uno tiene que enseñarla. Sí, no, claro, pero por eso, o sea, por eso quería ir primero como a cuál era como las labores del estudiante, o cómo podría aprovecharlo el estudiante este trabajo tuyo, y después cómo lo podría aprovechar el profesor, ¿sí? Entonces como el estudiante, cada vez que usted esté en un curso de matemática y esté en un nuevo contenido, trate de buscar cuáles son las representaciones de esos objetos. Es como cuando tú decías, yo tengo una definición. ¿Te acuerdas cuando hablamos Sí. de lo que tú hacías? Sí. Tengo una definición. Ya, ¿qué estoy definiendo? ¿Cuáles son todas las representaciones que manejo en el curso y que me enseñaron de ese objeto? Ya, perfecto. Es el paso 1. Y después tratar sería algo así como... aprenderme cuáles son las reglas de ese una objeto. vez que tengo Ya. una representación, por ejemplo, voy a hablar, no sé, por ejemplo, una función. Uh-huh. Una función, y entonces tengo una fórmula, cómo la simplifico, qué puedo hacer y qué no. ¿De acuerdo, no? Sí, perfecto. Ya. Eso. Y después, y último del gráfico, paso, si tengo otras representaciones, por ejemplo, como reflejo, como qué significa. Sí. Ya. Ya. Y entonces, al final
entonces trate de ir como que su paso en el estudio, digamos, lo último que tendría que hacer es convertir, es decir, hacerse la pregunta de, por ejemplo, en tu ejemplo, ¿cómo paso de una ecuación a su gráfico? Y si a mí me dan el gráfico, ¿cómo obtengo la ecuación? Claro, y Eso, propiedades también. eso es convertir. Sí, ¿cuáles son las propiedades que se traspasan? Por ejemplo, en tu mismo ejemplo, es que decir, ya, yo cuando veo gráfico, veo, por ejemplo, traslaciones de gráficos. Sí. Entonces, ¿qué significa? Subir, bajar, mover para la izquierda y a la derecha. Uh-huh. ¿Qué es eso algebraicamente? Perfecto. ¿Cuál es el álgebra? En el mundo algebraico, ¿qué significa eso? Sumar, restar, ¿dónde? Ya. Eso es esencialmente, bueno, lo que yo creo y, digamos, siempre hemos hablado de esto, y tú también lo crees, de que uno en matemáticas hace eso, tiene un problema en un mundo, lo lleva a otro, lo resuelve y me devuelvo al mundo donde yo tenía el problema original. Sí. Ya. Entonces, los estudiantes tienen que identificar esos 3 pasos de su estudio. Sí, como que a veces, como que lo que yo siento al menos, no sé si te pasa a ti, y no sé si es culpa, o sea, yo creo que hay una responsabilidad también de lo que evaluamos, de lo que enseñamos, es que los alumnos se centran en el tratamiento. Derivan, son secos en hacer cuentas. Perfecto, sí. Pero no hacen reflexión. No. Y esto cuando yo digo hago reflexión, es como, ¿qué me está diciendo esta cuenta que estoy diciendo? ¿Cómo se interpreta en un gráfico? ¿Cuáles son las consecuencias que yo puedo? Y cada vez que hago eso, y paso de un mundo a otro, entonces, ¿cómo mirar la regla de la cadena algebraica? ¿Qué me dice la parte gráfica la regla de la cadena? Ese tipo de cosas es lo que genera un aprendizaje profundo. Y que cuando uno se enfrenta a problemas distintos, que no son repetir, entonces uno se detiene, sabe cómo abordarlo, y también sabe cómo escoger. Porque si yo tengo un problema, escoger la representación adecuada, la que te da la riqueza de lo que tú quieres explotar, es súper importante. Claro, ahí yo creo que es lo que es como, ahí empezaría como la labor del profesor, ¿o no? Sí. Ya, entonces, o sea, la labor del profesor está en todos los procesos. Ya, entonces, ¿qué puede hacer uno como profe para implementar esta metodología tuya, que estás inventando? Si yo tuviera que hacerlo, eso está a detalle en parte del trabajo, es como paso uno, haga esto, etcétera. Lo primero que yo creo que hay que hacer es mirar el contenido del curso, mirar lo que quiero enseñar, y uno hace como capítulo 1, derivada, no sé qué. Entonces hacer una lista, como a ti te encanta hacer lista, de a ver, cuáles son los objetos. No solo el contenido. ¿Cuáles son los objetos que yo voy a enseñarle a mis estudiantes? ¿Cuánto en este curso? ¿Cuáles son las representaciones que me interesa enseñarle a mis estudiantes? Entonces, cuando yo hable de una matriz o de un sistema, ¿cuáles son todas las formas en que yo quiero que mire un sistema? Entonces, eso es hacer súper explícito cuáles son los objetos que voy a enseñar y cuáles son las representaciones a las que tienen que acceder mis estudiantes. Eso es lo primero que tendría que como diferenciar claramente un profesor. Sí. O sea, separar los contenidos en objetos y representaciones. Sí. Y después de eso, bueno, ahí ya, creo que su nombre lo dice. Después de que tenga el objeto de estudio dividido en todas las representaciones que quiere explicar. Y decir, bueno, en esta representación, ¿qué propiedades voy a ver? Exacto, ¿cuáles son? Eso sería el tratar. El tratar. Ya. Y después... porque depende del curso también. Ni siquiera el curso. En cálculo 1... ¿De qué depende? Depende, por ejemplo, en cálculo 1 de una escuela, por ejemplo, uno quiere cierto tipo de representaciones. No necesitáis todas. Y esas son las que uno tiene que trabajar. Y tiene que propiciar... a mí me pasa que uno hace... incluso yo hace mucho tiempo atrás, como que esto de convertir, decir, ya chiquillos, vamos a mirar esto, miremoslo así con un gráfico, o miremos una inecuación con un gráfico, cosa que yo sé que tú también haces, como un recurso pedagógico, un recurso didáctico. Ya. A veces yo creo que muchos hacemos esto de convertir, pero más que como parte de lo que tienen que aprender los estudiantes, es como una herramienta didáctica para que entiendan. Ya, perfecto. Y yo creo que la diferencia y lo que propone la ABR es que esto es parte de lo que tienen que enseñar los profesores, porque los estudiantes tienen que aprender y además tienen que ser evaluados. Claro. Eso. O sea, una buena evaluación debiera tener... esas 3 medidas. Y que nosotros tenemos una taxonomía para generar evaluaciones. No, pero lo que digo es que tendría que, por lo menos,
estoy pensando en una prueba común en la universidad, tiene 4 preguntas. Por lo menos una pregunta deberá tratarse de convertir. Y también de representar. ¿Y un estudiante podría pasar un ramo matemático solamente sabiendo representar y tratar, según tú? Según yo. Sí. ¿Cuál es tu opinión? No. No, ¿cierto? No, tendría que haber algo más. Claro, entonces la idea es que entonces tendría que ser más de una pregunta, porque uno siempre está pensando En el 4. en el 4. Entonces, si una prueba tiene 4 preguntas, el estudiante tiene que saber más o menos que 2 de ellas van a venir con el convertir. Sí. Ya, entonces, entonces como consejo para los estudiantes es que se fijen, que piensen que siempre para pasar el ramo tienen que por lo menos saber convertir. No sé, un curso de matemática tendrá. No sé si todo el mundo va a hacer eso. Entonces, no, pero pensemos en un mundo idílico en que tú lanzaste esta teoría del ABR. Y todos me hicieron caso. Claro. Y que está todo toda la matemática dividida en ABR. Ya. Estoy pensando en eso. Sí. O sea, yo creo que también es una manera de saber dónde están sus debilidades. O sea, por ejemplo, decir, no solo aprobar, por ejemplo, si uno dice, a ver, yo entiendo el objeto, ¿cuántas representaciones conozco? ¿Y cómo voy de una a otra? Y yo sé que los estudiantes son súper secos para tratar. No tengo... Sí, no, eso sí, estoy de acuerdo. Y después decir, ya, ¿qué logro? ¿Cómo hago ¿Dónde estoy fallando? Y en general, yo creo que la conversión es algo que es yo difícil creo que de transmitir. Ahí está el aprendizaje. Ahí está la matemática. Ahí está la matemática, ahí está el aprendizaje. Entonces, y cuando uno está perdido ahí, de verdad yo creo que hay que pedir ayuda. No es tan fácil de, ya practico y lo hago. Sí. Y es esa ayuda que alguien te dice, no, míralo así ya, y como que te brilla el ojo. Ya, perfecto. Y esta cosa que de los estudiantes me hizo clic. Sí, yo escuchaba esa frase. Ese hacer clic tiene que ver con convertir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y créanme que yo de verdad creo que no es tan fácil convertir como solo. Uno necesita un poquito de guía a veces. Bueno, ahí viene súper la labor del profesor ahí viene de la y de mano. los ayudantes también. Sí. Entonces, cuando un ayudante está presentando un ejercicio, claro. Usted, por ejemplo, ve que tiene dificultad en tratar, usted puede mirar cómo hacen las cuentas y repetir y poder superar esta barrera solo. Pero cuando usted ve que esto es China, esta conversión, es como muy difícil, yo creo que aquí es un lugar donde hay que pedir ayuda. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los estudiantes deberán ir a clase, es para aprender de otro ser humano al convertir. Yo creo que el convertir es algo que se enseña de un ser humano a otro. No se enseña mucho en los libros. No, y fíjate que nosotros hemos hecho experimentos, o al menos yo he hecho experimentos y realmente como que si la IA falla ahí. Todavía. Yo creo que lo va a lograr. Sí, claro. Pero tú le pones derive esto y lo hace. Pero ahora cuando tú le dices mire esto y haga la conversión, ahí falla. Claro. Entonces todavía ahí nos requieren. Hay esperanza todavía. Por lo menos. Eso es más o menos lo que he estado trabajando en los últimos años. Súper interesante. Bien, entonces con esto nos despedimos, ya, sí. Con esto terminamos y por supuesto que los invitamos a escuchar un próximo episodio.